The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Buenos días a todos. Mi nombre es Carlos Álvaro. Soy parte del equipo de ingeniería dentro de Salesforce. El día de hoy quería dar unos minutos antes de iniciar. Ya son 5 minutos pasada la hora, entonces vamos a comenzar. Como les decía, mi nombre es Carlos Álvaro. Soy parte del equipo de ingeniería. Y el día de hoy les voy a platicar sobre servicios financieros. Ya habíamos tenido nosotros un webinar hace algunas semanas, pero ese webinar estuvo enfocado en aseguradoras. El día de hoy les voy a platicar de nuevo de servicios financieros, pero ahora vamos a estar enfocados en wealth management. Entonces, seguramente que hay gente pues, de toda la región, gente de Chile, gente de Argentina, Uruguay, Perú, Colombia, Ecuador, México, Centroamérica. Entonces, piensen en aquellas compañías, por ejemplo, que están llevando todos sus fondos de retiro, sus fondos de pensión, esas compañías en las cuales uno pone plata e invierten. Bueno, es el enfoque del día de hoy, de la charla del día de hoy, ¿no? Vamos a estar hablando de Financial Services Cloud, que es nuestra vertical de Salesforce para servicios financieros, pero muy específico para estas compañías de gestión de activos, ¿no? De gestión de plata. Entonces, bueno, sin quitarles más tiempo, iniciamos el webinar. Tengo que presentarles este slide que nos lo piden nuestros abogados, en el que por favor, si aquí hay personas que vayan a comprar Salesforce, todas las decisiones de compra que hagan, las hagan sobre funcionalidades que ya estén existentes en el producto y no sobre futuros o funcionalidades en el roadmap. ¿Ok? Entonces, siempre hagan sus decisiones con aquellas funcionalidades que ya están disponibles. Sin más preámbulo, entonces, les cuento pues que ya Salesforce lleva trabajando bastantes años en las diferentes industrias alrededor del mundo, entre ellas la de servicios financieros. Específicamente en servicios financieros nosotros nos enfocamos en 4 importantes categorías, ¿no? La primera que es Wealth y Asset Management, que es precisamente de la que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, compañías que llevan gestiones de fondos, gestiones de pensiones, inversiones como tal, gestión de la riqueza. La segunda, pues los mercados globales, todo este tema de adquisiciones, de mergers, de alianzas que se dan a nivel de compañías. La tercera es banca, entonces somos también bastante fuertes en banca a nivel global. Entonces, compañías globales como Citi, como BBVA, como Barclays, que utilizan Salesforce pues, para llevar toda la gestión de sus clientes. E incluso también aseguradoras, que fue precisamente el tema de la semana anterior, que fue de cómo ayudamos nosotros en compañías de seguros, ¿no? Entonces ya llevamos bastante tiempo pues trabajando con esta industria, conocemos los procesos, tenemos experiencia, nuestros clientes nos quieren y han trabajado bastante bien con nosotros. Sin embargo, el dilema de muchas compañías que todavía no son nuestros clientes, pues ¿qué es lo que sucede? Que aquellos clientes de esas compañías, en el caso específico de Wealth Management, están los clientes que como yo estoy buscando un fondo de pensión o quiero ahorrar para mi retiro y yo mismo estoy dispuesto a dar información personal a la compañía que lleva mi pensión, pero esperaría que esa compañía pues me pueda dar una guía, un consejo mucho más personalizado. Y precisamente esa es la estadística, ¿no? El 68% de los clientes están dispuestos a dar más información con tal de que se les dé un mejor servicio, ¿no? Una experiencia mucho más personalizada. ¿Cuál es el problema o qué es lo que está sucediendo? Pues que casi ninguno de nosotros está teniendo pues esa relación personalizada que estamos esperando, ¿no? De hecho, solo 18% de los clientes decimos que nuestro asesor personal hace un trabajo excelente de podernos dar guía y consejos sobre nuestros portafolios de inversión, ¿no? Entonces, ahí es precisamente cuando todos esos datos que muy probablemente nosotros hemos dado o que ya tienen las compañías, pues no los están aprovechando, no los están utilizando o están en silos o están repartidos. Entonces se hace esta brecha en la que se pierde data y por supuesto se pierde la experiencia de cliente, ¿no? Pero ¿cómo podemos nosotros ayudar a personalizar esas relaciones, ¿no? E incluso a aumentar los activos bajo gestión. Los activos bajo gestión, digo, si hay gente de otras industrias, los activos bajo gestión no es otra cosa más que toda aquella plata que estamos gestionando de los clientes, ¿no?
Entonces, ¿cómo podemos mejorar las relaciones entre los clientes y nosotros como compañía? Bueno, pues a través de Salesforce, ¿no? Y Salesforce lo que me permite es unir dos mundos, todo el mundo de los datos que ya tenemos. Entonces, piensen ustedes en datos, por ejemplo, pues datos duros, ¿no? Nombres, teléfonos, correos electrónicos, direcciones, datos de los que pueden existir en mis cores. Entonces, yo tengo los balances, yo tengo los saldos, las inversiones, los portafolios, pues sé cuáles son las acciones o cuáles son las deudas que ha comprado el cliente. Entonces, tengo toda esa información, que es lo que está del lado izquierdo, ¿no? Toda esa data. Pero por el lado derecho también tengo todas las acciones que ha tenido mi cliente con nosotros. Entonces, ¿cuántas veces me ha hablado al call center para iniciar un trámite o para levantar una queja, para darme una sugerencia? ¿Cuántas veces le he enviado un correo electrónico o una notificación push? Puedo saber si mi cliente navega en la aplicación móvil, puedo saber si mi cliente está haciendo comentarios en redes sociales. Y cuando yo uno todos los datos del lado izquierdo que tengo de mi cliente con todas las acciones que mi cliente ha hecho en los diferentes canales, es cuando yo le pongo ya todo el contexto y la acción y es cuando puedo llegar a ser mucho más inteligente. Y déjenme, les voy a dar un ejemplo bien sencillo. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí un cliente. Yo sé que ese cliente tiene relaciones con diferentes personas, ¿no? Entonces, yo sé que, por ejemplo, esta persona que es mi cliente tiene un esposo y tiene una hija, pero además ella tiene un negocio o tiene una pyme o es parte de una compañía, entonces tiene socios de negocio también. Y también ella tiene, bueno, a su mamá, ¿no? Entonces yo puedo conocer estas relaciones y por supuesto no nada más conocerlas, sino guardarlas, ¿no? Precisamente para poderlas explotar. Pero cada una de estas relaciones tiene algún pues objetivo, ¿no? O tiene algún vínculo financiero. Entonces yo, por ejemplo, sé que por el lado de la relación que tiene con su esposo y con su hijo, con su familia directa, pues ahí debe de haber un tema de ir ahorrando plata, pues no sé, para el retiro, para comprar una casa o para la escuela de ella, ¿no? Se va a la universidad, entonces ahí debe de haber un fondo. Por el lado de su socio de negocio, que es el de arriba, bueno, pues ahí debe de haber plata para ir fomentando el negocio, para ir viendo que crezca, para hacer inversiones dentro de ese negocio. Y por el lado derecho, que es el de su mamá, bueno, tener también todo el manejo, por ejemplo, de alguna herencia o el manejo de todo el cuidado que le va a tener que dar a su mamá en algún momento. Entonces, estas relaciones se van a ir transformando en precisamente las necesidades que va a tener esta persona como cliente, ¿no? Al final, ¿qué es lo que yo voy a empezar a traducir? Bueno, yo puedo también sacar de su núcleo familiar del lado izquierdo objetivos. Entonces, objetivos como comprarse una casa, o mandar a la niña, a la hija a la universidad o al colegio, o mandarla a estudiar al extranjero. Saber, por ejemplo, yo voy a tener que invertir dinero para pagar un tratamiento para mi mamá en algún momento. Entonces, a partir de aquí es en donde nosotros, como compañía de Wealth Management, gracias a que conocemos las relaciones que tiene mi cliente con otras personas o con otras entidades, es como yo puedo ir trayendo oportunidades de negocio nuevas para la compañía, donde puedo ir haciendo ventas cruzadas, donde puedo ir dando una mejor asesoría, porque yo voy conociendo a mi cliente. ¿Y cómo es como lo vamos conociendo? Pues a través de Financial Services, ¿no? Entonces, Financial Services, que les comentaba, que es nuestra verticalización de Salesforce para servicios financieros, pues está construida sobre la misma plataforma sobre la que están construidas nuestras tecnologías, ¿no? Sales, Service, entonces está embebido toda la funcionalidad, por ejemplo, de Einstein. Financial Services es una solución que también viene en una interfaz Lightning, la vamos a ver, que está lista para integraciones y estas integraciones pueden ser hacia el ERP o hacia el core, en el donde van guardándose todos los saldos de las inversiones. Yo puedo incluso utilizar, no sé si han escuchado de la adquisición que hizo Salesforce hace poco, que se completó, de MuleSoft, que pues precisamente es una nube de integración, ¿no? Entonces es una nube de integración que ya tiene ciertos adaptadores que van a permitir conectar de forma sencilla, plug and play, Salesforce con otras entidades, ¿no? Entonces, pues que esta plataforma que ustedes ya conocen o que han escuchado o que muy probablemente ustedes ya usan, pues es la plataforma sobre la cual se construyó Financial Services Cloud. Y Financial Services Cloud ya me ofrece ciertas funcionalidades bien específicas para Wealth Management. ¿Cuáles son esas? Se las voy a platicar primero en un slide y después se las voy a mostrar ya en vivo dentro del producto. Entonces, entre las primeras que nosotros tenemos, pues es que como todo esto está construido en Lightning, acuérdense que es nuestra interfaz
nuestra interfaz gráfica, ¿no? Es una interfaz que salió hace ya unos 3, 4 años, en la cual redefinimos la experiencia del usuario de Salesforce. Entonces, estamos creando nosotros una serie de tarjetas que cada uno de ustedes puede personalizar en su página inicial. Entonces, yo quiero una gráfica, yo quiero un reporte, yo quiero una lista de contactos o una lista de prospectos, o quiero que me salgan mis tareas pendientes. Entonces, esto es donde ustedes van a ir configurando las pantallas conforme lo vayan necesitando. Se los voy a mostrar en la demo. De hecho, en la demo muy interesante yo tengo por ahí un componente de inteligencia artificial en mi homepage, ¿no? Entonces, la idea es que esto, como está en Lightning, ustedes lo puedan personalizar a su necesidad, ¿no? Pero como bien hablábamos en el ejemplo que yo les decía, pues Financial Services Cloud para Wealth Management está muy enfocado en mejorar esas relaciones que se tienen con los clientes. Entonces, gracias a eso, nosotros podemos hacer un mapa de todas las relaciones que va a tener un cliente pues con otras personas, ¿no? Entonces, el núcleo familiar interno, el núcleo familiar tal vez de mis padres, las compañías a las cuales yo pertenezco, si soy un empleado de Salesforce, saber que soy un empleado de Salesforce, si soy un empleado, o más bien si yo tengo mi propia compañía, saber que yo tengo una pyme, ese tipo de relaciones, poderlas construir. Yo tengo algo que se llama el constructor de relaciones, el Relationship Builder, el cual me permite ir armando todas estas relaciones, ¿no? Entonces, esa es otra de las funcionalidades que tiene. Yo tengo ya también toda una serie de tarjetas, por ejemplo, imagínense, de cumpleaños, ¿no? Para saber cuáles son los cumpleaños de mis clientes. Entonces, que me aparezcan al iniciar sesión en Salesforce. Entonces, así yo puedo saber qué clientes están cumpliendo años hoy, poderles marcar con la excusa del cumpleaños y ver si nos podemos reunir pues, para platicar de sus objetivos. Entonces, yo ya tengo una serie de componentes que también ya están construidos ad hoc a la industria, ¿no? A la industria de servicios financieros. Por supuesto, aquí yo puedo estar personalizando, ya sea en las comunidades, ya sea con integraciones. Vamos a ver un ejemplo de objetivos financieros más adelante en la demo. Y algo bien interesante es que parte de Financial Services Cloud, pues es una serie de dashboards que ya están preconstruidos. Estos dashboards, vamos a ver uno de ellos, que es toda la gestión de la cartera. Entonces, es súper importante en Wealth Management tener a todos los clientes, poderlos segmentar, poder tomar acciones con esos clientes, ver la media de edad, ver la media de activos bajo gestión, ver la media del segmento. Entonces, poder empezar a hacer toda esta segmentación de mi propia cartera de clientes a mi gusto como asesor, sin olvidar que tenemos inteligencia artificial por detrás de todas estas funcionalidades, ¿no? Entonces, para aquellos que no sepan, nuestras tecnologías de inteligencia artificial, nosotros le pusimos el nombre de Einstein, y Einstein lo que nos va a dar es información sobre cómo van avanzando mis negocios, información sobre mis contactos, información sobre predicciones, qué acciones yo debería de tomar con mis clientes, pero todo esto de forma muy natural dentro de las mismas pantallas de Salesforce. Ustedes no crean que vamos a tener que desarrollar un algoritmo y codificar y desarrollar. No, 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 no. Eso ya lo hicimos nosotros como Salesforce para que a ustedes como clientes simplemente consuman esos servicios de forma muy intuitiva. Recuerden que Salesforce está muy orientado a los usuarios de negocio. ¿Ok? Entonces también vamos a ver componentes de Einstein durante la demo. Y bueno, importante también que todo esto lo vamos a tener sobre una misma interfaz, ¿no? La idea de Salesforce es tener toda la información que yo necesito en un solo lugar. Entonces, si yo estoy hablando de un cliente, tener toda la información de mi cliente, incluidos aquellos datos que muy probablemente no vivan en un CRM. Les voy a poner un ejemplo. Carlos Álvaro, soy yo. Entonces, Carlos Álvaro, yo puedo tener todos los datos de Carlos en el CRM, ¿no? Carlos, su teléfono, su correo, sus relaciones, pero hay cosas de Carlos que no van a vivir en un CRM, como yo les ponía el ejemplo, ¿no? Si Carlos tiene un fondo de pensión o tiene inversiones, esos fondos de pensión y esas inversiones muy probablemente vivan en los sistemas del back office, ¿no? En los cores de negocio. Entonces, yo lo que hago es desde Salesforce hago las integraciones a esos cores de negocio y me traigo la información para que se visualice dentro del perfil 360, sí toda la información de Carlos, pero también toda la información de sus productos, de sus inversiones, en un solo lugar. Entonces Salesforce se vuelve a ser mi front, en donde todos mis asesores van a poder entrar y visualizar la información de sus clientes, ¿no? Entonces, antes de pasar a la demo, quiero platicarles un par de slides adicionales. Este primero, que es bien importante, yo ya les había dicho, toda la parte inferior es nuestra plataforma, ¿no? Entonces, nuestra plataforma que está lista para integraciones a través de diferentes interfaces, que está construido en Lightning, que tenemos partners del App Exchange que van a integrarse con todo esto que les estoy platicando, pero digamos que tenemos toda la plataforma, la capa de hasta abajo.
Sobre esa tenemos ya las funcionalidades de lo que es Sales y Service Cloud. Entonces, funcionalidades como prospección, funcionalidades como la gestión de oportunidades, toda la gestión de actividades, tareas, eventos, registro de correos electrónicos, toda esa funcionalidad yo la tengo en Sales Cloud y también la voy a tener en Financial Services Cloud. Entonces vamos de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces tenemos la plataforma, tenemos Sales Cloud, tenemos Service Cloud, pues que son toda la gestión de casos, niveles de servicio. Entonces, esas dos funcionalidades de Sales y de Service forman parte de Financial Services. ¿Por qué? Porque la tercera capa, que es Financial Services, está construido sobre la plataforma y sobre Sales y sobre Service, ¿vale? Entonces, ustedes cuando adquieren Financial Services Cloud, ustedes pueden hacer todos sus procesos de asesoría, todos sus procesos comerciales, pero también pueden hacer todos los procesos de atención al cliente, o gestión de trámites, o gestión de sugerencias, PQRs. Pueden estar haciendo todo eso. Este es un producto que se los permite, ¿no? Funcionalidades específicas de Financial Services Cloud, bueno, es la capa que nos está apareciendo ahí en color violeta, pues es un modelo que me permite hacer el mapeo tanto B2C como B2B. Saber quién es Carlos Álvaro a nivel de una familia. Entonces, yo sé que Carlos Álvaro está casado, que tiene tantos hijos, pero también saber que Carlos Álvaro trabaja para Salesforce y tiene un puesto dentro de Salesforce. Entonces, es una perspectiva B2B y también es una perspectiva B2C, ¿no? Son ambas al mismo tiempo. Tengo funcionalidades de analíticos, que son estos dashboards que yo les contestaba, todo el mapeo de las relaciones, tengo comunidades, vamos a verlo dentro de la demostración, ¿no? Esa es nuestra tercera capa, la que se llama Financial Services Cloud. Y finalmente, arriba de Financial Services Cloud, yo tengo todo mi ecosistema de partners. Entonces, ¿qué tipo de partners? Imagínense que ustedes quieren manejar firma digital. Yo creo el proceso de asesoría en Financial Services, entonces yo creo todo mi proceso desde que me junto con el cliente, platico con él, le pregunto qué quiere lograr, cuáles son sus objetivos, cómo se quiere retirar. Una vez que yo ya hago toda esa asesoría y el cliente me dice, listo, quiero poner mi fondo de pensión contigo, bueno, yo puedo manejar todo el proceso de firma digital, pues también dentro de la misma plataforma. Hay partners, por ejemplo, como DocuSign, que manejan toda la firma digital y nos integramos de forma muy transparente, ¿no? O partners, por ejemplo, como Encino, que es otro de nuestros socios de negocio, que Encino nos permite llevar todo el proceso de onboarding. Encino ya construyó procesos, templates, plantillas de onboarding que simplemente se colocan sobre Financial Services Cloud. Ustedes las pueden llegar a customizar, a ajustar, afinar y pueden ser utilizadas, ¿no? Entonces tenemos todo un universo de socios de negocio, que es mi capa de hasta arriba, la cual ya tiene funcionalidades preconstruidas, de las cuales ustedes ya pueden tomar ahí alguna ventaja, ¿vale? Y finalmente, antes de pasar a la demostración, platicarles nada más un poco que Financial Services Cloud, nuestra vertical, pues fue liberada ya hace 2 años y constantemente pues se ha ido actualizando, ¿no? Para aquellos de ustedes que no sepan, Salesforce saca 3 releases nuevos al año. Entonces, estos 3 releases nuevos al año, primavera, verano e invierno, son actualizaciones en las cuales nosotros liberamos nuevas funcionalidades. Constantemente estamos innovando. Y Financial Services Cloud no es la excepción. También tiene 3 releases anuales en los cuales se ha sacado nuevas funcionalidades, ¿no? Funcionalidades desde el modelo de datos, desde el soporte a las relaciones, desde el manejo de objetivos financieros, manejo de comunidades, hasta la última versión que es la de primavera 2018, que ya estamos en ella, en el cual son soportadas las person accounts, ¿no? Que es un concepto propio de Salesforce. Entonces, hemos ido avanzando, hemos ido colocando nuevas funcionalidades a lo largo del tiempo. Y nosotros mismos como Salesforce somos los encargados de ir actualizando esto. Estas actualizaciones son totalmente transparentes para ustedes. Eso quiere decir que ustedes pueden personalizar la plataforma, pueden ajustarla a sus propios procesos de negocio y nosotros al momento de actualizarlas vamos a decirles esta versión ya es la de verano 2018 y ustedes solamente se van a dar cuenta porque ya va a aparecer un logo diferente arriba. Pero las actualizaciones son totalmente transparentes para ustedes, no se ven afectadas esas personalizaciones que hagan. ¿Ok? Entonces, voy a pasar ya a la demostración para mostrarles, pues, Financial Services para Wealth Management. Vamos a manejar 3 diferentes roles en la demostración. El primero voy a ser un asesor, entonces les voy a enseñar cómo un asesor maneja toda su cartera. Vamos a ver el perfil de una persona, de un cliente. Luego vamos a hacer el rol de un cliente,
un cliente de una empresa de wealth management. Entonces, este cliente se va a conectar a algo que le llamamos comunidades, que son estos portales de autoservicio. Entonces, el cliente va a poder levantar una queja, va a poder estar navegando dentro del portal. Y el tercer rol que vamos a ver va a ser el de agente de atención de servicio, ¿no? Un agente de servicio a clientes. Entonces, son los tres roles: asesor, cliente y finalmente alguien de atención a clientes. ¿Ok? Entonces, para mostrarles esto en la demo, me voy a cambiar de pantalla. Y entonces, aquí estoy dentro de Salesforce. Entonces, el primer rol que vamos a ver es precisamente este que se llama Allen Advisor. Entonces, Allen Advisor es nuestro asesor para esta compañía de wealth management que se llama Cumulus. ¿Ok? Entonces, Cumulus es nuestra compañía ficticia de wealth management. Y yo como asesor, lo primero que hago al entrar a Salesforce, pues es ver mi página inicial. ¿Se acuerdan que cuando les estaba presentando yo les decía que esta página inicial se puede personalizar a las necesidades de cada quien? Entonces, en este demo que yo les voy a mostrar, pues yo aquí quise poner unos tableros de control, unos paneles, pues que me están dando información de cómo se está comportando mi negocio. Entonces, yo puedo saber cuál es el total de activos bajo gestión que tengo con mis clientes, cuánto ha entrado, cuántos clientes han sacado plata de nosotros, cuál es el promedio de satisfacción de clientes que tienen mi cartera hacia la compañía o bien hacia mí, todas las actividades que yo estoy llevando con estos clientes. Entonces, si son comidas, si es un café, si es una junta informal, si es una llamada, o bien también ver todos los diferentes niveles de mis clientes, ¿no? A mí me interesa ver esta información solo para mis clientes Gold o solo para mis clientes platino, y entonces poder filtrar, ¿no? Este es uno de los dashboards ejemplo que se pudiera colocar. Otro, por ejemplo, es este de aquí abajo, que yo al entrar a Salesforce es lo que veo. Cómo están entrando nuevos prospectos. Entonces, están entrando prospectos nuevos a través de qué. Si veo aquí, hay 106 a través de redes sociales. Entonces, hay muchos prospectos que están entrando a través de redes sociales, muchos prospectos que están generándose a través de llamadas en frío. Entonces, podemos conseguir bases de datos y estar marcando, y puedo tener estos indicadores acá, ¿no? Por otro lado, todas las tarjetas que ustedes están viendo, que dicen eventos, tareas, cumpleaños, prospectos, son precisamente las tarjetas que se pueden configurar de acuerdo a las necesidades de cada uno de ustedes. Entonces, yo aquí quise poner prospectos, la calificación de los prospectos que están en esta tarjeta, los cumpleaños, pues para ver quién de mis clientes está cumpliendo años, al menos hoy. Yo sé que Galia, Kaila y Mustafa están cumpliendo años hoy, 54, 50 y 49, y ver pues específicamente el tier, el nivel al que pertenece cada uno de ellos. Entonces, desde aquí yo puedo empezar a tener una visión pues de todo mi negocio. Entre las cosas también que tengo en mi home es precisamente tecnologías de inteligencia artificial. Entonces, aquí yo tengo Einstein. Einstein lo que me está diciendo aquí, me está sobresacando, me está haciendo énfasis en tres puntos bien importantes. El primero es, aquí hay una oportunidad comercial, la cual tiene una tarea que ya venció. Entonces, es la primera que me pone y me está diciendo, ¿sabes qué? Carlos, tú eres un asesor y aquí tienes una tarea que ya venció. Entonces, aquí ya me lo está diciendo, me está colocando que tengo una tarea vencida. Me está diciendo, por ejemplo, que en otra oportunidad comercial no he tenido comunicación. Entonces, Einstein está constantemente analizando las interacciones que yo tengo con mis oportunidades comerciales, con mis clientes, y me dice, normalmente tú hablas con tus clientes, no sé, cada 2 días, pero con esta oportunidad de este cliente en específico no has ni cruzado correos electrónicos ni has hecho ninguna llamada. Entonces, no ha habido comunicación. Por lo tanto, me está poniendo una alerta de cuidado, puede que ese negocio no se vaya a cerrar. Y por otro lado, también está identificando aquí contactos. Entonces, aquí me está diciendo que Tom, pues puede llegar a ser un contacto importante que todavía no está creado dentro del CRM, pero muy probablemente aquí Tom sea una persona que me esté enviando correos electrónicos. Entonces, estos son los tres puntos que Einstein, al entrar a Salesforce, me está diciendo, cuidado, aquí esto es en lo que debes de poner especial atención. Entonces, esta es la inteligencia artificial que nosotros empezamos a colocar en las páginas dentro de Salesforce. Y esto es tan fácil darle feedback como decirle, mira, esto sí fue útil, esto no fue útil, o quiero ver menos de este tipo de recomendaciones que me está dando. Entonces, esto es Einstein embebido en nuestra consola. Ahora, ¿qué sucede? Si yo quisiera ir a ver mi cartera de clientes, yo puedo, y me voy a cambiar aquí a la aplicación que se llama
Wealth Management Console, ¿vale? Entonces, dentro de mi consola de Wealth Management, aquí es en donde yo voy a tener toda mi cartera de clientes. Entonces, me voy a ir aquí a donde dice Advisor Analytics y voy a poder ver toda la lista de clientes, ¿no? Voy a poder ver los filtros, si quiero filtrar por activos bajo gestión, si quiero filtrar por edad, si quiero filtrar por el wallet share. Entonces, aquí es donde yo voy a poder tener diferentes filtros. Entonces, yo puedo ajustar, por ejemplo, aquí quiero ver mis clientes pues hasta los 40 años, ¿no? Y con un wallet share de hasta 50. Entonces, aquí es en donde se va a filtrar toda mi cartera de clientes. Voy a ver que las personas que cumplen con esos filtros, pues tengo 15.7 millones en activos bajo gestión y son 415 clientes. ¿Cuáles clientes son? Pues son todos estos clientes que me aparecen aquí. Entonces yo podría estar así aquí haciendo algún filtrado, alguna segmentación y poder estar sacando citas o poder estar hablando por teléfono con cada uno de ellos, ¿no? Entre otras cosas que tengo también es, por ejemplo, ver todas las actividades que he tenido con mis clientes. Entonces, actividades, por ejemplo, que son cuáles son llamadas o cuáles han sido correos electrónicos. Y entonces estar viendo cómo estoy interactuando yo con cada uno de mis clientes. Entonces, si son actividades de retención, si son actividades de servicio, con qué clientes he tenido esas actividades, si son clientes de alto valor, si son clientes pues no tan importantes, si estoy gastando mucho tiempo en esos clientes. Entonces aquí yo tengo toda una serie de tableros que están construidos pues dependiendo, ¿no? Actividades, mi lista de clientes, los objetivos de mis clientes. Pero ¿qué pasa cuando yo quiero entrar a ver a un cliente en específico? Y en esta historia que les voy a contar, yo voy a ver a un cliente que se llama Rachel, ¿no? Entonces, una vez que yo abro el perfil de Rachel, es cuando yo empiezo a ver toda la información pues de este cliente en específico. Entonces, puedo ver de qué categoría es este cliente. Veo que es un cliente Gold, que tiene un estatus activo, cuánto tiene en total en sus inversiones, perdón, en sus inversiones o en sus fondos de pensión. Entonces, aquí es donde empiezo a ver toda la información de Rachel en específico. Puedo ver datos como pues su correo, sus intereses financieros, poder colocar notas dentro de su perfil. Del lado derecho pues donde estoy viendo todas las interacciones que he tenido, reuniones, si he tenido envío de algún correo electrónico, si he tenido algún café que me tomé con ella en el que me platicó algún tipo de situación o algún objetivo que ella quiere lograr, pues aquí es donde yo voy viendo todo eso, ¿no? E incluso ver, por ejemplo, en el caso de los emails, saber cuál fue el último mail que le mandé, tener información si lo abrió, si no lo abrió. Entonces aquí es donde yo puedo ver toda la actividad que he tenido con este cliente, ¿no? ¿Qué tengo además de información sobre Rachel, ¿no? Rachel, que es un cliente Gold, que es un cliente importante para mí. Yo sé que aquí tengo una alerta que me dice, prepárate porque vamos a tener la revisión trimestral con Rachel. Entonces también todo este tipo de alertas yo las puedo ir llevando dentro de la misma solución. Entonces, puedo prepararme. ¿De qué forma me preparo? Bueno, lo primero que tengo que hacer es ir a ver, pues, sus cuentas financieras. Entonces, saber que Rachel Adams, pues, es un cliente importante que tiene estos 4 fondos de inversión con nosotros, ¿no? Entonces, que tiene, por ejemplo, aquí cuentas las cuales suman esta cantidad que se abrieron, este ejemplo es el 20 de mayo de 1993, y este fondo, este portafolio, pues, ¿por qué está constituido? Pues aquí están todos los holdings, todas las acciones que forman ese fondo de inversión y que al final me están dando esta plata que es la que tiene mi cliente en este momento. Entonces yo puedo bajar a este detalle de saber cómo están las inversiones de cada uno de mis clientes. Y nuevamente, esta información no es que esté viviendo dentro de Salesforce, más bien vamos a los sistemas core y la ponemos aquí para que el asesor tenga toda la información en un solo lugar. ¿Qué otra cosa voy a tener acá? Bueno, yo les decía todo el manejo de relaciones. El manejo de relaciones es en donde yo voy a poder hacer este tipo de mapeos, en el cual tengo todo el household primario. Entonces yo sé que Rachel es un cliente primario, es mi miembro primario de este núcleo familiar o de esta familia. Pero ella tiene un par de dependientes, una persona que se llama Claire, una persona que se llama Jack, pero además ella tiene una pareja que se llama Nigel. Entonces aquí es en donde yo puedo tener el grupo familiar, pues, inicial o el grupo familiar interno. Después yo sé que en algún momento de la vida Rachel perteneció a este otro grupo familiar, en donde está Juliana, que Juliana es su mamá. Entonces aquí es en donde yo tengo el núcleo familiar al que ella perteneció en algún momento. Entonces yo tengo 2 familias, su actual y la familia a la que ella perteneció, bueno, que pertenece pues, pero es en donde está su madre.
¿no? Por acá también tengo las cuentas relacionadas. Entonces, yo sé que Rachel pues puede ser empleada de alguna compañía. En este caso, yo aquí tengo identificado que Rachel pertenece a esta compañía que se llama United Partners y que es miembro del board, ¿no? De la junta directiva. Pero también yo puedo tener relaciones aparte. Por ejemplo, yo puedo saber quién es su contador, o quién es su abogado, o quién es su apoderado legal. Entonces aquí es en donde yo veo todo este mapeo de relaciones. Y esto es sencillo modificarlo. Imaginemos que nosotros estamos con Rachel o que queremos hablarle por teléfono a Rachel. Entonces yo aquí tengo mi teléfono y voy a buscar aquí a Rachel para poderle marcar, ¿no? Entonces vamos a buscar a Rachel y desde aquí poder marcar. Entonces yo tengo la facilidad de integrar telefonía y en esta llamada telefónica en la cual yo puedo estar con Rachel, ella me puede decir, ¿sabes qué, Carlos? Pues es que yo inicié un negocio propio y entonces quiero ese negocio propio, pues hacer una inversión o mover plata para poderlo fondear. Entonces yo desde aquí puedo agregar ese nuevo negocio. Ese nuevo negocio puede ser, no sé, una panadería, por decirles un ejemplo, ¿no? Entonces, aquí es en donde yo voy a buscar la panadería, que podemos agregarla aquí directamente sobre el mapeo de relaciones. Entonces, aquí yo puedo decir, bueno, pues esta es la panadería de Rachel, agregar la relación y entonces ver que Rachel es dueña también, pues, de una panadería, ¿no? Que es su pyme. O qué pasa si Rachel me dice, ¿sabes qué? Pues es que nació mi tercer hijo. Entonces, yo desde aquí poder agregar la relación y decir, bueno, Rachel tiene un dependiente más, ¿no? Entonces yo desde aquí es donde voy a manejar todo este mapeo de las relaciones, pues directamente aquí sobre la plataforma, ¿no? De forma bien sencilla y bien gráfica. ¿Qué otra cosa yo tengo dentro de Financial Services Cloud? Pues yo puedo llevar, perdón, todo el manejo de los objetivos. Entonces, ¿objetivos de qué tipo? Objetivos financieros. Entonces, acá es en donde yo puedo saber, mira, Rachel quería comprarse una casa para vacacionar, una casa en la playa. Está ahorrando plata para poder enviar a la universidad a uno de sus hijos. Quiere ahorrar para el retiro. Está haciendo un fondo para la boda de su hija. Entonces, también aquí es donde yo puedo llevar todo el registro de los objetivos financieros. Y eso es tan fácil como también decirle aquí, quiero un nuevo objetivo financiero y vamos a decir que Rachel, no sé, quiere comprarse un auto, ¿no? Entonces, si Rachel quiere comprarse un auto, yo a partir de aquí es donde voy a decir compra de auto nuevo. ¿De qué tipo va a ser esto? Va a ser del tipo otro, comprar un auto y este auto nos va a costar, por decir algo, no sé, 100 mil no, son $30,000, ¿no? Y lo quiero comprar para la fecha de diciembre, 1 de diciembre de este año. ¿Y cuánta plata tengo ahorrado? Pues no tengo mucho, tengo 1,500 nada más, ¿no? Entonces, aquí es en donde Rachel me puede contar cuáles son todos esos objetivos financieros sobre los cuales yo voy a ir guardándolos, pues precisamente para que queden dentro de su perfil 360 y yo pueda darle una mejor asesoría, ¿no? Entonces, estas son algunas de las cosas que yo puedo ir guardando dentro de Financial Services Cloud que me permiten, pues a mí, como cliente, como compañía, ir conociendo mucho más a mi cliente. Si se dan cuenta, hemos visto todo un escritorio unificado. Ahora, para la segunda parte de la demostración, ahorita estuvimos viendo todo el perfil de un asesor, de qué es lo que puede estar haciendo. Para la segunda parte, denme un segundo, voy a desconectar de esto para que se vea mucho mejor. Para la segunda parte, vamos a ir a cambiarnos de rol. Entonces, aquí yo voy a tener ya el rol de un cliente. Entonces, ese mismo cliente que estábamos gestionando, que era Rachel, ahora yo voy a ser ese cliente, ¿ok? Entonces, para mostrarles ese rol de Rachel, voy a iniciar sesión en la comunidad de autoservicio, ¿vale? Entonces, ahora ya no voy a ser el asesor, sino ya voy a ser el cliente. Entonces, yo como cliente puedo entrar a este tipo de portales en el cual yo ya estoy con mi usuario, pues aquí ya estoy autenticado en el portal como Rachel Adams y puedo ver información pues de mis balances, ¿no? Cómo están mis fondos de pensión, cómo está cada una de mis cuentas de inversión, cuánta plata tengo en cada una de ellas. Entonces aquí es donde yo puedo ver también
pues, toda la información que, si bien no existe o no está en Salesforce, se está haciendo disponible a través de Salesforce. Entonces, yo puedo ver aquí esta información. Si yo quisiera sacar alguna cita con mi asesor, yo aquí tengo un botón que dice Meet Your Advisor. Entonces, yo desde aquí, al darle clic, puedo visualizar la agenda de mi asesor y ver qué días tiene disponibles pues para que se reúna conmigo o porque necesito hablar con él. Dado que voy a comprar un auto, pues necesito plata y tal vez necesite mover la plata de alguno de los fondos de inversión que yo ya tengo. Entonces yo desde aquí puedo decirle, bueno, yo tengo disponibilidad para desayunar mañana a las 8 de la mañana. Entonces desde aquí poder crearle la cita a mi asesor. Entonces desayuno con Rachel. Y entonces esta es la agenda que va a ver el asesor, puesto que es la suya. Entonces yo directamente como cliente puedo ver la agenda del asesor y estar sacando citas que le van a llegar a él, ¿no? Entonces aquí es donde podemos tener el punto de inflexión entre el asesor y entre nosotros. Ahora, ¿qué pasa si yo lo que quiero es, pues tal vez, pasar plata sin necesidad de involucrar a mi asesor? Yo estoy aquí disponibilizando algo que se llama casos. Entonces, casos es pues toda la gestión de casos, bueno, toda la gestión de un ticket o de una petición, de un requerimiento que puede hacer un cliente directamente desde el portal. Entonces, desde aquí yo puedo iniciar un nuevo caso en el cual necesito mover plata, ¿no? Necesito mover plata entre mis cuentas, ¿no? Ese va a ser el caso. ¿Cuál es el caso? El origen del caso, pues estamos en la comunidad precisamente y aquí vamos a ponerle, necesito pasar dinero de una cuenta a otra para poder fondear la compra de un auto, ¿no? Entonces, yo como Rachel, como cliente, estoy creando este caso directamente desde este portal de autoservicio y se crea, quiero que vean lo que ha sucedido. Primero que nada, aquí ya está la fecha en la que se abrió, yo ya tengo un número de caso, el cual me está diciendo es el 1937, con la información que precisamente acabamos de llenar. Y del lado derecho yo tengo toda la interacción que hemos tenido. De hecho, en el momento en el que yo acabo de crear este caso, me llegó un correo de confirmación, ¿no? Que este es el correo de confirmación que me está llegando, en el cual me está dando mi número de caso. Entonces aquí es donde yo voy a tener visibilidad, pues, de todos aquellos casos que yo haya levantado. Entonces aquí nuevamente, si yo voy a ver los casos, voy a ver el 1937, que es el que acabo de crear, ¿no? Entonces, aquí también es donde yo voy a poder ver toda mi documentación. Entonces, si en algún momento la compañía me está solicitando una identificación o me está solicitando algún comprobante de ingresos o de domicilio, pues aquí es donde yo puedo subir un nuevo documento y cargarlo directamente aquí a la plataforma, ¿no? ¿Qué otra cosa puedo hacer aquí? Pues llevar todos mis objetivos financieros. Entonces, yo como Rachel, yo ya había definido ciertos objetivos financieros. De hecho, el que definió mi asesor en la plataforma cuando estaba hablando conmigo, yo lo puedo ver aquí en mi portal de autoservicio. Entonces, aquí yo desde el portal de autoservicio estoy viendo mi objetivo de comprar un auto nuevo, en el cual necesito $30,000 y tengo 1,500. Y este lo creó mi asesor, pero yo también lo puedo editar desde aquí y decir, bueno, ya no quiero un coche de 30,000, ahora quiero un coche de 50,000, ¿no? Coche más caro porque me gustó uno más caro. Entonces, también desde aquí yo puedo modificar ciertas cosas y que mi asesor las pueda ver. Entonces, este es un portal de autoservicio a través del cual podemos mejorar estas relaciones con cada uno de nuestros clientes, ¿vale? Ahora, este fue el segundo rol que yo les estuve platicando. Vamos a pasarnos al tercer rol. Ese tercer rol ya es el de un agente de servicio. Entonces, para mostrarles el agente de servicio, voy a iniciar sesión en Salesforce, ya no como asesor, ya no como cliente, sino ahora como esta persona que se llama Tim, que es precisamente mi agente de servicio. Entonces, como agente de servicio, yo lo que voy a poder tener aquí es una consola que está orientada a mí como agente de servicio. Entonces, si se dan cuenta, yo ya tengo un perfil diferente, entro a Salesforce y lo que empiezo a ver pues es información sobre los casos, ¿no? Sobre atención a clientes. Pues cuántos tickets están entrando por los diferentes canales, cómo está mi resolución al primer contacto, quiénes tienen más casos en este momento y en qué estatus están, cuánto tiempo estamos tardando en el manejo de los casos. Entonces, toda una serie de indicadores que ya están orientados a atención a clientes. Si yo me voy a ver aquí cuáles son los casos de servicio que están en este momento activos, entonces yo aquí puedo ver que efectivamente el último caso que entró a la compañía fue el 1937.
de una persona que se llama Rachel Adams y que me dice, necesito mover plata entre mis cuentas. Entonces, basta con que yo entre a ese caso como agente de servicio y veo el caso que mi cliente creó en el portal de autoservicio. Entonces, aquí es súper importante. Veo cosas como todo el detalle del caso. Entonces, saber que tiene un estatus nuevo, una prioridad mediana, quién es el cliente. Yo sé que es Rachel Adams con esta información. Y aquí ya puedo ver todo el proceso. Entonces, algo que yo debería de hacer es, primero, al empezar a trabajar aquí, es cambiarlo de estatus, ¿no? Entonces, para cambiarlo de estatus, yo voy a decir, si yo soy un agente de servicio, lo voy a cambiar de estatus nuevo a trabajando, pues precisamente para saber que yo ya estoy trabajando en este caso. Ahora, importante, del lado derecho, yo tengo algo que se llaman los milestones. Estos milestones son los niveles de servicio que yo tengo que cumplir con cada uno de mis clientes. Entonces, si este es un caso que entró a través de la comunidad, eso tiene ciertos niveles de servicio. La primera respuesta yo se la debería de dar en 5 minutos, porque así lo definimos para este ejemplo. La solución se la debería de dar en 55 minutos y yo debería de poder cerrar el caso en 1 hora y 25 minutos, ¿no? Entonces, estos niveles de servicio yo los puedo segmentar por el tipo de cliente, si es un cliente Gold, si es un cliente platino, si es un cliente clásico o normal, por el tipo de canal, por el tipo de producto. Entonces, aquí es en donde nosotros podemos hacer ese tipo de segmentaciones, ¿no? Importante también, voy a tener en la pantalla central, además de todo el proceso de gestión del caso, voy a tener también todo el historial de lo que hemos hecho pues con este cliente. Desde cosas cuando mi cliente creó el caso, que ella lo creó en este momento, en esta fecha, a esta hora, el correo electrónico que se le mandó de forma automática al cliente. Entonces, aquí yo tengo ese email. ¿Para qué? Pues precisamente para tener todo el contexto y saber cuáles han sido todas esas interacciones con el cliente. Entonces, si yo quisiera aquí buscar información para poderle contestar a este caso a mi cliente, yo tengo algo que se llama la base de conocimiento, que es precisamente este del lado derecho que dice knowledge. Entonces, aquí es en donde yo pudiera buscar artículos, donde yo pudiera buscar información. Entonces, yo podría estar aquí poniendo información como algo de mobile o poner información sobre pagos o sobre transferencias y que me busque información en la base de conocimiento para que yo le pueda dar una respuesta a mi cliente. Y esta respuesta yo se la puedo dar por decir algo. Si este artículo que está aquí me parece útil, ¿por qué? Porque es información que le puede servir a mi cliente, yo puedo adjuntar ese artículo a un correo electrónico. Este correo electrónico yo lo voy a poder enviar directamente desde esta consola y va a poder adjuntar una plantilla de correo. Entonces, desde aquí me está colocando una plantilla de correo, me está colocando el artículo de la base de conocimiento y puedo yo enviar la información directamente desde aquí a mi cliente. Entonces, yo le puedo dar send sin necesidad de salirme de aquí de esta misma pantalla y listo, yo ya envié ese artículo que le puede servir a mi cliente con cierta plantilla. Aquí veo toda la interacción que he tenido. Y si se dan cuenta, el estatus de mi caso ya cambió y ahora está en un estatus de esperando al cliente. Entonces, nuevamente, desde aquí yo puedo llevar toda la gestión de casos, pues, que van levantando los clientes desde diferentes puntos, ¿no? Ese es el tercer rol que yo les quería mostrar en esta demostración. Y hay un cuarto, volviéndome un poco al asesor, ya para cerrar un poco la historia, algo con lo que yo quiero terminar es decirles que Salesforce y Financial Services Cloud, la vertical, está muy enfocada o al estar construida sobre la misma plataforma, pues es 100% mobile. Entonces, ¿qué sucede? Aquí estamos viendo mi teléfono, ¿no? Mi dispositivo móvil. Y si yo me conecto aquí a mi aplicación de Salesforce, yo voy a poder entrar y ver desde mi cliente, entonces yo ahí puedo ver quién es Rachel, puedo ver información de ella, su correo, su teléfono, puedo empezar a ver de qué tipo de experiencia tiene en inversiones, sus intereses financieros, toda esa información que nosotros veíamos hace un momento en el escritorio, pues la estoy viendo también directamente aquí en mi teléfono móvil. Entonces puedo ver en dónde vive, sus direcciones, pero también puedo ver toda la información relacionada a sus oportunidades comerciales, puedo ver información relacionada a sus objetivos financieros, puedo ver información relacionada, por ejemplo, a sus casos. Entonces, si aquí vamos a actualizar aquí los casos, yo voy a poder ver que tengo un par de casos levantados con este cliente. Entre ellos, el que el cliente levantó a través del portal de autoservicio, el 1937.
Entonces necesito mover plata entre mis cuentas y desde el teléfono móvil yo puedo visualizar todo lo que ha sucedido con este cliente. Desde el primer correo que se le mandó, Team Service, que fue la persona de servicio al cliente que la empezó a atender, el artículo que le mandó Team Service a través del correo electrónico, cuál fue el correo electrónico que le mandó y, por supuesto, todos los detalles de este caso. Entonces, Salesforce es una plataforma 100% mobile que además de poder visualizar toda esta información, pues también puedo visualizar una serie de tableros de control, ¿no? Entonces, todos esos paneles, todos esos tableros, todos esos informes que ustedes pueden construir, son tableros que van a estar disponibles también aquí en el dispositivo móvil. Entonces, así como los veíamos nosotros en el escritorio, pues todos estos tableros están aquí disponibles, ¿no? Entonces, indicadores, gráficas, pies, y yo desde aquí puedo entrar al detalle de algún indicador de estos y puedo hacer un share, puedo compartirlo. Entonces, aquí estamos hablando de temas de colaboración y puedo preguntarle a la gente, por ejemplo, Team Service, que es la persona de servicio a clientes, ¿cómo vas en el CSAT de este mes? Entonces, ahí le estoy haciendo una mención a Team Service, le va a llegar una notificación adjunta al reporte que yo le acabo de colocar. Entonces, aquí ya estoy colaborando directamente desde mi móvil. Y si yo quiero ver en qué consistió esa colaboración, yo la puedo ver pues directamente aquí en Chatter, ¿vale? Entonces, ahí es en donde yo veo Team Service, cómo vas en el CSAT de este mes, y me está colocando el reporte que recién compartimos, ¿vale? Entonces, estas son algunas de las capacidades que tienen. Nuevamente, ya para cerrar la demostración, pues vimos los tres perfiles, vimos el de asesor, todo el perfil 360 y toda la gestión comercial, vimos el rol de un cliente a través de una comunidad de autoservicio, y tercero, vimos a un agente de servicio que está dando servicio a los clientes a través del mismo Salesforce, ¿no? De nuevo, es un solo punto de contacto y que me está dando el perfil 360 de todos mis clientes, ¿ok? Si quieren, abrimos a dudas. Tenemos todavía 8 minutos antes de cerrar la hora. No sé si tengan alguna duda que me quieran comentar. Y si no, vamos a checar aquí dudas. Creo que hubo problemas con la demostración, Anita. Hay mucha gente que dice que la pantalla se quedó congelada. Preguntas. No hubo preguntas. Aquí en el chat tampoco veo nada. Pues listo, Anita, tú no sé si tengas alguna pregunta. No, Charlie, en realidad no. Todo bien. Listo. Bueno, pues si no hay preguntas, porque creo que ya nadie colocó preguntas, eso fue todo de mi parte y pues nos estamos viendo. Muy probablemente el próximo webinar de Financial Services sea enfocado en banca. ¿Listo? Pues muchas gracias y que tengan un muy buen día.